Ha publicado más de 12 libros y numerosos artículos sobre arquitectura moderna en Chile y América Latina. Le damos la bienvenida a Humberto. Lo que pedimos, por favor, que apaguen los celulares, ¿sí? O que los pongan en modo silencio. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días, gracias por la presentación, Lolo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Más cerca, ahí. Gracias por la presentación y especialmente por la invitación. Segunda vez que estoy en la zona hablando de arquitectura. Hace un par de años fue en Villa Langostura y ahora en este primer congreso de la Patagonia, que quiero felicitar, agradecer primero a los organizadores, a Pancho, a Marta, a Lolo, a Andrea, que anda por ahí, a todos ellos, por la feliz idea de organizar este congreso. En Chile estamos tratando también de este lado hacer cosas similares, encuentros de arquitectos para hablar de temas como este y de unirnos también en Chile y Argentina en esta común región que tenemos, que es la Patagonia. Y también felicitarlos por el tema, por el congreso, que sale un poco del círculo del centralismo en otros países, que todo ocurre en Santiago o todo ocurre en Buenos Aires, hacer un congreso de nivel internacional fuera de ese ámbito y elegir el tema de espacio público, que me parece que es el tema donde se juega el futuro de nuestras ciudades, en el espacio público, no en el espacio privado, sino que en el espacio público, en cómo respondemos a esa demanda social que es el espacio público, donde se juega gran parte del futuro de nuestra arquitectura y de nuestras ciudades. Entonces voy a hablar de la relación entre lo que es el espacio público y la arquitectura chilena, que ustedes deben conocer por bastante. Esa estrellita se coló en el cambio computador, no tiene ninguna cosa especial. La tesis de esta intervención es la siguiente, y es que la arquitectura chilena en los últimos, diría yo que en el siglo XXI, o sea, desde los fines de los 90 hasta ahora, ha tenido un reconocimiento internacional como nunca en su historia. Hay arquitectos chilenos reconocidos en todo el mundo, tenemos un Pritzker, hay más de 250 obras construidas de arquitectos chilenos en el mundo, cosa que en el siglo XX se contaban con la mano, con los dedos de una mano. Hoy día hay 250 obras y siguen muchos arquitectos haciendo obras fuera de Chile y hay mucho reconocimiento y seguramente ustedes conocen bastante de ellas por esta profusión en los medios. Sin embargo, creo que esa calidad de arquitectura está más centrada en lo objetual, en los edificios, más que en las ciudades y por lo tanto menos en el espacio público. Y eso es lo que voy a intentar demostrar y también terminar con algunos ejemplos de arquitectura o de cosas que se están haciendo en el ámbito de lo público, en materia de gestión, en materia de ejemplos, también algunas cosas personales que hemos hecho en mi estudio que apuntan un poco más tímidamente en esa dirección. Tengo que apuntar hacia allá, ¿no? Ahí está. Bueno, partir porque tenemos mucho reconocimiento internacional ya hace varios años, pero a partir de que Alejandro Aravena fue nombrado curador de la Bienal de Arquitectura de la Bienal anterior y premio Pritzker, ¿no? Con proyectos de vivienda social como estos. No me voy a detener en cada uno de ellos, simplemente quiero dar un pantallazo de lo que ha significado la calidad que ha impuesto la arquitectura chilena. En este momento, la semana pasada se inauguró una exposición de toda la obra de Alejandro y del Grupo Elemental en Copenhague, en el principal Museo de Arquitectura de Copenhague. Y también acaba de recibir un premio muy importante de la RIVA, de Londres. Este es un centro de innovación que hizo para la Universidad Católica en Santiago, Centro de Innovación Anacleto Angelini. Fíjense, las fotografías no son intencionales, pero fíjense cómo se posan en el suelo. Son en general, que es de lo que voy a hablar, que la escasa relación con el espacio público, ¿no? Son magníficas obras de arquitectura, nadie lo discute, pero que no tienen una relación directa con el suelo y con la relación con la ciudad. Aquí tenemos los jóvenes talentosísimos arquitectos, Mauricio Pezzo, chileno, y Sofía von Elrichhausen, argentina, entiendo que es de aquí de la zona, ¿no? De Bariloche ella, que son pareja profesional y pareja en la vida real, que tienen esta casa muy famosa y varias obras en Chile, esto está cerca de Concepción, en Dichato, y también afuera. Han construido en Francia, hacen clase en Chicago, están muy globalizados. Y también lo que han sido algunos pabellones chilenos en posiciones internacionales que le han dado mucha visibilidad a la arquitectura. Este fue el pabellón de la Bienal del 2014, que obtuvo premio.
Este otro pabellón, que es el primer chileno y uno de los pocos latinoamericanos que ha sido invitado por la Serpentine Gallery de Londres a hacer un pabellón que dura un año, ¿no? En los parques de la galería. Este es Milan Radic, que también está construyendo ahora en Europa, del interior de este pabellón. Y los pabellones anteriores, este fue uno de los primeros pabellones. Todos estos pabellones, además, por política cultural de Chile, se hacen mediante concurso público y con recursos públicos, de manera que, de tal que son todos concursados. Las curatorías también. Hay concursos para el pabellón propiamente tal y concursos después para la curatoría, es decir, para el contenido. Este fue el de la Expo de Sevilla. Este fue el de la Expo de Lisboa, que fue de Borja Huidobro. Este fue la Expo Shanghai, el 2010, de Juan Sabaj. Este fue otro Bienal de Venecia. Perdón, este es el que ya mostré. Esta fue una exposición en China de Sebastián Yarrazabal. Era sobre el tema de los desastres naturales en el mundo. Entonces el pabellón estaba hecho en base a colchones. Los muros eran colchones y los elementos colgantes eran botellas de agua. O sea, como el sueño, el refugio para dormir, y el agua eran los elementos fundamentales de una emergencia. Y por eso el pabellón está hecho con esos materiales. No incluí los últimos pabellones de Chile en Venecia porque el de Talca, lo va a mostrar Rodrigo, que no es tan objetual como otros y tiene un sentido, creo, más de lectura territorial, que es interesante, que él mismo va a comentar. Este fue uno de los más recientes. Este tiene una historia interesante porque fue un pabellón también concursado para la Exposición Mundial de Milán del 2015, que ganó Cristiano Undurraga, y que estaba centrado básicamente en la feria, era sobre alimentación. Entonces tenía un contenido más de tipo gastronómico, más de mostrar los productos agrícolas y los productos comestibles de un país. Se hizo entero con madera laminada, productos forestales de Chile, y las medidas estaban hechas de las piezas para que cupieran en contenedores marítimos que pudieran ser llevados a Milán y luego traídos de vuelta a Chile. Ahora este pabellón se acaba de desmontar allá, se trajo de vuelta a Chile y se está montando en Temuco, se montó en Temuco, y va a ser un pabellón de exposiciones de cultura gastronómica y de cultura local en Temuco, a los pies del Cerro Ñelol. Y también destaco este trabajo de un grupo de arquitectos chilenos. Ellos lideran este grupo, pero participan arquitectos de varias nacionalidades: Jorge Lobos, Fernando Dowling, con sede en Dinamarca y en Chiloé. Ellos tienen oficina en Copenhague y también en Chiloé. Se llama Emergency Architecture and Human Rights. Así se llama el grupo de ellos. Y hacen, principalmente han hecho con programas de Naciones Unidas, atención a lugares con tragedias humanitarias, o guerras, o desastres naturales en África, en Asia. Y han ganado varios premios por estas. Son escuelas de bajo costo, hechas por la gente, rellenando sacos con escombros de las ciudades destruidas por la guerra, y luego las revisten en barro y crean estos pequeños recintos para que los niños no pierdan clase. Ahí hay uno de estas. En la Bienal pasada en Chile se reconstruyó uno de estos elementos en la Bienal. Y también, algo que también está influyendo en nuestro medio y que también es algo nuevo en nuestra realidad, es la cantidad de presencia de arquitectos extranjeros actuando en Chile. En general, Chile es como una isla en tierra firme, bastante cerrado, bastante poco permeable a la influencia extranjera, salvo las de los primeros años del siglo XX o anteriores al siglo XIX, cuando no había suficiente arquitecto en Chile. Toda la arquitectura que se hizo en los primeros años de la República era importada porque no había arquitectos chilenos. Pero durante el siglo XX es más bien escasa la presencia de los grandes nombres de la arquitectura universal. Ahora está César Pelli con la Torre Costanera, Alonso y Balaguer con esta torre en Santiago, el nuevo aeropuerto de Santiago que está en construcción, que es de Luis Vidal, un templo de una religión Bahá'í, una religión que tiene un edificio por cada continente. Este es el de América, fue hecho por concurso entre, me imagino, las personas de ese grupo, y lo ganó Hariri Pontarini, un arquitecto iraní, pero residente en Canadá, y que es un edificio que está en la precordillera con una visión espectacular sobre Santiago, de un material extrañísimo, un vidrio fundido que parece alabastro,
pero que es vidrio, y que está moldeado con formas muy orgánicas y que es un centro de meditación. Aunque es privado, ha tenido mucha aceptación de parte del público porque es totalmente abierto y gratuito. Y otro ejemplo de arquitectura de mucha calidad, de mucha visibilidad, pero absolutamente privada, son dos experiencias inmobiliarias muy de élite que ha hecho un empresario chileno llamado Eduardo Godoy, que son 8 casas encargadas a 8 arquitectos conocidos. En la primera versión fueron 7 chilenos más Toyoito en la costa central, casas de muy alto nivel que las vende luego amobladas con objetos de diseño de marca también. Ahí están algunos de el primer conjunto. Ahí está la participación, Pepe Cruz, Sebastián Yarrazabal, Cristian Valdés. Los arquitectos más conocidos en el ámbito de las casas hicieron este conjunto. Y con el éxito de eso consiguió otro terreno más al norte, en Los Vilos, en un roquerío impresionante que se llama 8 Quebradas, donde el mar entra con mucha fuerza y rompe estas formaciones rocosas que están al borde del mar, con unas pequeñas quebradas, donde invitó a 8 arquitectos japoneses. Perdón, entre los 8 hay japoneses y hay chilenos. Y otra operación inmobiliaria pegada a esta que va a estar posterior. Y ya están en construcción, o en terminaciones, 2 de ellas. La que vemos aquí en construcción es la de Ryo Nishizawa, el socio de Kazuyo Sejima, Pritzker, que está prácticamente terminada. Es una ola de hormigón agarrada en la cola por, no sé si esto lo puedo... En la cola por esta pieza de hormigón y luego flota sobre el espacio y se apoya en un punto allá frente al mar, con una tecnología impresionante. Están poniendo los cristales y ahora está en terminación esta casa. Estas fotos son de la semana pasada. Son obras, como digo, que nadie discute la calidad, pero que están en el ámbito de lo privado y el ámbito del objeto. Esta es la de Alejandro Aravena, que también está terminada. Es de hormigón. Bien, y ahora me paso a lo que realmente vinimos, que es una reflexión sobre el espacio público. Y yo pienso que ahí está la deuda pendiente de nuestra arquitectura, que es hacer que esta calidad de la arquitectura, que se refleja en obras como las que vimos, permee al resto de la sociedad y permee hacia las ciudades y hacia los barrios y hacia las regiones también, porque son obras que están en general concentradas o en lugares muy centrales o en lugares donde no llega la mayoría. Entonces el primer desafío, voy a mencionar algunos y poner ejemplos, es aumentar la oferta de espacio público tanto en calidad como en cantidad. Ahí tenemos un déficit importante. Quiero mostrar estos ejemplos de que Chile, a pesar de que ha tenido un éxito económico importante, esa relación entre espacio público y privado o esa relación entre ciudadanía y arquitectura o entre ciudad y espacio era mejor, era más armónica y más articulada cuando Chile era un país más pobre. En la década de los 60 Chile tenía $2.500 per cápita y era mucho más equilibrado socialmente, medido por indicadores de contraste social. Hoy día tiene $22.000 per cápita y la distancia entre extremos sociales es mucho más alta y se refleja obviamente en la arquitectura y en las ciudades. Así era Viña del Mar hace 50 años. Fíjense ustedes la cantidad de edificios, la cantidad de espacio público, cómo llega la ciudad al mar. Así era Concón hace 50 años, el borde costero, fíjense la proporción entre naturaleza, roqueríos, playa, edificación. Y fíjense cómo está ahora Concón y Reñaca. Esa es la relación que hay entre espacio público y privado. Fíjense el ancho de esta vereda de espacio público. Este es el espacio público. La playa es la misma hace 50 años, está mucho más degradada y mucho más autos. Y lo peor es que todos estos edificios son para público que no es residente ahí. Son turistas que generalmente vienen en Santiago y que solamente vienen los fines de semana. Por lo tanto, el resto de la semana son edificios vacíos, fantasmas, y que están destruyendo no solamente la vista y el impacto sobre la ciudad, sino también las dunas. Esto está en un campo dunar de altísimo valor ecológico. Rodrigo va a hablar de esto porque él es de ahí, Rodrigo es de Concón, y han destruido dunas con un valor incalculable desde el punto de vista paisajístico y ecológico, y como digo, sin hacer un equivalente en calidad de espacio público, sino que en aportar más contaminación y congestión. Y este modelo se explica en gran parte porque Chile ha suscrito desde el periodo militar
un modelo de desarrollo neoliberal donde prima el interés individual, la competencia, por sobre el interés colectivo y por sobre un modelo más solidario. Entonces, eso se refleja, obviamente, en que esa actitud un poco egoísta de la ciudad privilegia lo privado, el espacio privado y la gestión privada por sobre los bienes públicos. El otro ejemplo que es muy dramático que está pasando en las grandes ciudades, especialmente en Santiago, es la aparición de esto, un intendente llamó huetos verticales, la verdad es que no son huetos, pero son edificios de 40, 45 plantas en sectores de muy baja densidad, como ven ahí, de casitas, que inmobiliarias han comprado grandes paños y han ocupado un vacío legal de altura que había, no estaba regulada la altura, y por lo tanto compraron e hicieron estos edificios que son totalmente legales y que van a lograr densidades de 10.000 habitantes por hectárea en una comuna que tiene 100 habitantes por hectárea de promedio. En ese punto la están elevando a 10.000 habitantes por hectárea. Vive mucho inmigrante aquí o mucha gente que le sirve esta ubicación porque está cerca del metro y cerca de fuentes de empleo, pero la calidad de vida es tremenda y pierde aquello que también, vuelvo a hacer la mirada hacia atrás, que en los años 60 y 70 Chile dio grandes productos de vivienda colectiva al mundo, como la Unidad Nacional Portales, como la Villa Frey, la Villa Olímpica, que son todos ejemplos que hasta hoy día nos asombran por ese equilibrio entre arquitectura de uso, entre espacio privado y espacio público. Hay una proporción, hay una escala que se ha perdido totalmente. Y todos estos también eran edificios para el mismo sector social y también había involucramiento de empresas privadas, que no eran obras benéficas, eran obras con un promotor privado. De manera que ahí tenemos una deuda importante de saldar. Está también un edificio inmobiliario de los años 70, las Torres de Tajamar, que es como la puerta al barrio Providencia, al costado del río Mapocho, donde se hacen 4 torres muy emblemáticas de vivienda que va de 90 a 140 metros cuadrados, pero que tiene espacio común, tiene plazas, tiene un remate, un parque, esculturas, estacionamientos públicos, etcétera. Y ese rol público nunca lo ha perdido. Hoy día los condominios privados resuelven el tema solamente para sus compradores. Pero obviamente hay excepciones y se ha hecho mucho también en los últimos gobiernos por crear algunos edificios emblemáticos respecto a mejorar la relación entre el edificio, especialmente de carácter público, cultural, como el Centro Cultural GAM, que fue un edificio hecho por el gobierno de Allende, socialista, para una conferencia de Naciones Unidas y luego se transformó en un centro cultural. Pero alcanzó a durar muy poco como centro cultural porque luego vino el golpe militar de Pinochet, que al bombardear la moneda se trasladó aquí en la Casa de Gobierno. Y eso duró hasta el primer gobierno de Bachelet, ahí estuvo el Ministerio de Defensa, hasta que un incendio destruyó este edificio, un incendio involuntario, y Bachelet llamó a un concurso para hacer un centro cultural metropolitano. Y que es el centro cultural con más convocatoria que hay en el país. Aquí acaba de estar Jan Gehl la semana pasada, del cual al final voy a decir una par de palabras de él. Lo ganó Cristian Fernández Eizaguirre y el grupo Lateral. Ahora están haciendo la segunda etapa de este conjunto. Es un edificio que toma los elementos del antiguo edificio y le incorpora elementos nuevos de tecnología para salas de multiuso. Para la nueva etapa tiene una gran sala para 1.700 personas de mejor nivel acústico y respeta algunas de las obras originales de arte. Este edificio tuvo 60 obras de arte incorporadas, como aquel vitral de mi ex profesor Bernal Ponce. Una segunda desafío que no hemos logrado y que creo que es válido para todos los arquitectos que trabajamos en países donde tenemos separada el tema de la infraestructura pública, de transporte y vialidad especialmente, puertos, aeropuertos, y lo que es arquitectura. Nosotros tenemos ministerios separados, Ministerio de Obras Públicas por un lado y Ministerio de Vivienda y Urbanismo por otro. Entonces está muy sectorializado. Hay países en los cuales eso está más integrado. Entonces las miradas son opuestas y lo que se gasta en infraestructura, en carreteras, puentes, túneles, aeropuertos,
etcétera, es altísimo y sin embargo no se aprovecha esa gran inversión para generar espacio público. Y el gran ejemplo son las carreteras. Chile tiene una inversión gigantesca en carreteras por nuestra propia geografía y por el traslado de materias primas de un lugar a otro, de las minas, de las viñas, a los puertos, etcétera, que generan enormes inversiones y no todas ellas, o diría que una minoría, aprovecha eso para generar espacio público o para realmente incorporar elementos que vayan en contacto directo con la ciudadanía de a pie, digamos, con el ciudadano común. Esa es una oportunidad que no hemos desarrollado. Y también en el metro de Santiago ha hecho unas inversiones gigantescas. Está ahora entre los 10 metros más eficientes del mundo en cuanto a cantidad de viajes que mueve de una ciudad. Porque cuando partió el metro tenía muy pocas estaciones y era muy poco eficiente, pero hoy día tiene más de 250 estaciones, creo. Sigue creciendo, todos los gobiernos le agregan kilómetros con mejor tecnología y ahora sí se puede decir que mueve gran parte de los viajes de la ciudad y va a estar entre los metros con mayor eficiencia desde ese punto de vista. Es limpio, es eficiente, es público-privado, tiene tarifas razonables, etcétera. Y por lo tanto es una gran herramienta de desarrollo urbano y de integración social, porque a diferencia de los metros de otras ciudades del mundo, también segregadas, aquí lo ocupa todos los segmentos sociales y no hay discriminación y es un factor de cohesión social. El metro ha hecho grandes inversiones en arte público, tiene una unidad que todas las estaciones convoca a concursos de artistas y ha hecho muchos esfuerzos. Yo acabo de estar de jurado de un concurso de la estación Fernando Castillo Velasco, que va a llevar el nombre del gran arquitecto, y que lo ganó un colectivo que hace pinturas de niños sobre la ciudad. Y va a tener un mural de 200 metros cuadrados dibujado por niños y hecho por sus profesores. Pero, sin embargo, falta todavía que el metro o que estas inversiones se reflejen más aún en la ciudad. No hay suficientes plazas o espacios de peatonalidad vinculados al metro o relación, por ejemplo, intermodal, en que una persona pueda dejar el auto o la bicicleta cercana y tomar el metro. Recién se está empezando. Entonces el metro por año se dedicó solamente a ser eficiente en el transporte de pasajeros subterráneo y en el arte, como digo, pero no en la relación con otros medios. Y el futuro de la movilidad en nuestras ciudades, en las grandes ciudades, es totalmente intermodal. Y lo tercer desafío creo que tenemos por delante en cuanto a arquitectura pública es cerrar la brecha social en la dotación de espacio público. Porque Chile, y de nuevo el espacio público lo único que hace es reflejar lo que somos como país, como sociedad. Chile en los 38 países de la Organización para el Desarrollo del Comercio, del cual forma parte junto con México, de América Latina, está entre los que tienen el peor índice de Gini, o sea, los que tienen mayor contraste social entre el segmento que gana menos y el que gana más. Y ese es un estigma que no lo hemos podido sacar, a diferencia de los países nórdicos, que están siempre en los primeros lugares. Chile y México están en los últimos lugares, y eso obviamente se refleja en nuestras ciudades y en nuestros barrios. Y además de eso, sumémosle el desequilibrio territorial, porque la calidad de vida urbana, como decía ayer Mauro, creo que lo decía, somos países de una alta tasa de urbanización, pero las ciudades no son todas iguales y hay mucho desequilibrio entre ellas. Y aquí la mayoría de los atributos urbanos y de la calidad edificatoria y de espacios públicos está concentrado en las tres grandes ciudades, Santiago, Valparaíso, Concepción y sus alrededores. Y el resto realmente tiene muy poca inversión. Aquí algunos ejemplos positivos que se están haciendo en materia, en regiones, por ejemplo, de cómo aquí se funde terreno, una obra pública con interés por el espacio público, buena arquitectura y una pieza urbanística interesante. Esta es la antigua estación de trenes de Concepción, que fue terremoteada el año 39 y reconstruida el 40, pero ya dejó de funcionar como el tren hoy día tiene una estación mucho más ligera, no requería tanta infraestructura y se recicló para centro de gobierno regional, con todas las dependencias de los edificios de gobierno. Y lo interesante de esta pieza es que está metida
en un sector de Concepción que limita la calle Barros Arana, que es el principal eje urbano, con el río Biobío y los puentes que están atrás. Y esa pieza urbana, donde había sectores de inundación y sectores de vivienda marginal que se relocalizaron, generó una enorme pieza urbana cuyo proyecto Master Plan lo hicieron argentinos, Freddy Garay y Jorge Moscato. Ellos hicieron este Master Plan, grandes amigos de Chile, y que esa pieza se está desarrollando ahora, se están vendiendo suelo para hacer obras públicas y privadas. Esta fue la primera de ellas, esta que es el centro cívico de Concepción, en esta pieza. Cercano de ahí se han hecho varios concursos para ir dotando de espacios públicos y de equipamiento metropolitano a Concepción. Este fue el el Teatro Regional de Concepción, que también lo ganó Milan Radic con Eduardo Castillo. Eduardo falleció el año pasado en un accidente, muy joven. Y es un teatro de tipo filarmónico, no muy grande, pero que está emplazado en esta pieza urbanística, generando espacio urbano. Y lo interesante de esto, como modelo de gestión, que creo que también es un buen modelo, es que el Estado generó una línea de financiamiento para concursos de edificios emblemáticos, al cual puede postular cualquier entidad, pública o privada, y le da más o menos 30 millones de pesos para que organice un concurso, porque yo estoy en esa mesa de trabajo con el Ministerio de Cultura, que descubrimos que hay una correlación entre buena arquitectura y buen espacio público, que es obvia, pero hay una relación entre concursos buenos y buena arquitectura y promoción de arquitectura pública. Y para llamar a un concurso de buena calidad se requieren recursos, que muchas veces los organismos no los tienen, porque tienen prisas, porque no pueden traer jurados extranjeros, porque no pueden poner buenos premios. Entonces se descubrieron esas claves y hay este fondo para que las organizaciones, en este caso la Ciudad de Concepción, organizaron un concurso de nivel internacional, que lo ganó Milan Radic, lo juró Giancarlo Massanti, fue el invitado extranjero, con buenos premios, de manera tal que una gran convocatoria, y el resultado es un buen edificio. Ese fue de los primeros edificios hechos con ese mecanismo, pero vienen otros en curso con este mecanismo de financiamiento extra para concursos. Y creo que hay una tarea pendiente en diversificar los modelos de gestión del espacio público, porque creo que nos hemos ido quedando atrás en cuanto a que siempre esperamos que el Estado o el municipio sea el único financista, gestor e instrumento de generación de espacio público. Eso ha sido así en nuestra historia republicana generalmente, pero hoy día, con la complejidad de nuestros modelos y con el desarrollo social de nuestros países, no podemos esperar que el Estado o los municipios se hagan cargo de todas las externalidades que tiene una ciudad, siendo que tiene otras prioridades tanto más urgentes que el espacio público, ¿no? En Chile tenemos deudas enormes pendientes en educación, en salud, en previsión, de manera tal que quitarle recursos al Estado para espacio público generalmente queda en la cola y es muy difícil lograrlo. Por lo tanto, creo que un desafío es diversificar esos modos de gestión y las fuentes de financiamiento y es descubrir modelos de financiamiento que no consuman tanto recurso público y que permitan entonces hacer otros tipos. Uno de los, mal que nos pese, una de las mayores inversiones en espacio público de carácter privado que se ha hecho en Chile en los últimos años son los centros comerciales privados, los malls. Rivera Norte de Concepción, de Moscato y Garay. Sin embargo, los otros proyectos grandes que se han hecho, si bien apuestan por el espacio urbano, porque todos ellos tienen en su concepción original, tienen una gran apuesta por el espacio público, espacios generosos. Por ejemplo, el antiguo aeropuerto Los Cerrillos tiene un parque de 50 hectáreas. Sin embargo, no han tenido la fortuna de ser llevado a cabo como se pensaron y con los tiempos que se pensaron. Quizás es el más ambicioso de todos los proyectos urbanos de alta complejidad que hay en Chile en los últimos años y estaba a medio terminar. Es el antiguo aeropuerto Los Cerrillos, que en los años 70 se traslada por lógica aeroportuaria, digamos, no lógica urbana, quedó metido en la ciudad. Se sacó al actual Arturo Merino Benítez y esto quedó como un aeropuerto secundario de muy poco uso
y de uso fundamentalmente compañías de aviación privadas, no públicas, porque la Fuerza Aérea y todas las líneas aéreas comerciales se trasladaron a Merino Benítez. Quedó como un 250 hectáreas muy bien ubicadas, pero sin uso público. Entonces el gobierno de Lagos tomó la decisión de hacer un concurso internacional para hacer una gran ciudad satélite para 100.000 personas. No satélite porque están dentro de la ciudad. Y aprovechando la pista central con un parque de 50 hectáreas, que fue otro concurso público que se ganó y se hizo. El parque está hecho. Yo fui director de uno de estos concursos en su momento y ha sido muy bien llevado todo el proceso, pero no se contaba con que las empresas privadas, los que eran de aviación privadas, que hacían viajes a Isla Pascua o a Juan Fernández o escuelas de instrucción de pilotos, interpusieron una querella al Estado diciendo que esto era para aeropuerto y no se podía expropiar para otro uso. Y eso llegó a manos de la justicia, y la justicia en Chile es muy lenta y lleva años y no se resuelve. Entonces el Estado no puede vender suelo. Ya no se puede volver a hacer aeropuerto, porque ninguna línea aérea volvería aquí, ¿no? Ya no se puede. Se han hecho obras, etcétera. Pero el Estado, hasta que la justicia no resuelva ese tema, el Estado no puede vender suelo. Por lo tanto, solamente se han hecho obras públicas. El parque, un edificio para la Fuerza Aérea, algunos galpones que son para producción de cine, pero de carácter público, y un centro cívico en que yo tuve la suerte de hacer una pequeña pieza ahí de museo que luego muestro. Pero este proyecto es bien interesante porque aquí efectivamente lo que muchos venimos sosteniendo desde el mundo académico, profesional, de mejor espacio público, de diversos modos de movilidad interna, ahora llega el metro. Se demoró tanto esto que se pensaba que alguna vez llegaba el metro. Bueno, el metro ya llegó a esta pieza y todavía no se puede desarrollar. Eso fue el gobierno de Lagos, o sea, hace 12 años. Y el parque sí se hizo, pero no tiene el tejido urbano. Los lotes están vacíos. Y también era muy ambicioso en cuanto a mezcla social, porque se quería hacer un proyecto de carácter mixto, que hubiera barrios de viviendas de bajo costo, de medio costo y casas o torres de alto costo, que se pudiera producir esa mezcla social que tanto le hace falta a la ciudad chilena. Bueno, dentro de las muchas operaciones que hay, así está hoy día. Está la calle hecha, está el metro, está esta placita del centro, la cordillera al fondo, y el tejido, aparte de lo que era el aeropuerto, el tejido residencial del borde es un tejido industrial de baja escala y vivienda de baja altura, ¿no? En general son sectores de indicadores sociales muy bajos. Todas las comunas del sector surponiente de Santiago, de hecho se tomó la decisión de hacer esto y el parque porque era el cuadrante de Santiago con menos inversión pública y con menos inversión en áreas verdes, en recreación, en salud y en cultura. Entonces el Estado está tratando de compensar aquello. Y yo tuve la suerte de hacer el aeropuerto, quedó convertido en oficinas públicas de cualquier tipo, pero ya no era aeroportuario, y fue un edificio muy importante de la modernidad, un edificio Art Deco del año 38, que luego se remodernizó en el año 50, se le hizo una nueva torre control, y ahí aterrizaron todos los aviones hasta los años 70. Ahí estuvo la reina Isabel, Charles de Gaulle, Kennedy, todos los presidentes llegaban a este aeropuerto que era muy, muy modesto y que quedó convertido en un cascarón vacío. Entonces lo que hicimos fue convertirlo esto era Museo de Arte Contemporáneo, pero ahora se llama Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos. Y lo que hicimos fue un proyecto de restauración de los elementos originales, Art Deco, del año 37 y como digo, restaurado el 50, y le agregamos elementos, limpiamos básicamente, y le agregamos elementos que lo convirtieran en un gran centro cultural de arte, donde va a estar el archivo de todo el material audiovisual de Chile. Y ya está funcionando, está inaugurado hace 2 años. Mantuvimos obviamente la torre control, que ahora es un mirador. Lo hice con Lambiasi y Westernen, que fueron alumnos míos. Hacia una cara es una plaza dura, donde va a estar la calle principal, el metro y la futura municipalidad de esta comuna. Y hacia el otro lado tiene área verde, que la vincula con el área verde del parque donde estaba la pista. Estas son imágenes.
ahí está en construcción. Liberamos un montón de elementos que han sido agregados posteriormente. Limpiamos el suelo, que estaba muy contaminado. Sacamos esos cristales que pusieron delante, esas columnas cilíndricas, y restauramos ahí lo que fue la cafetería original. Agregamos, esta es la plazadura, y agregamos una gran sala superior para exposiciones. Esta es la cara que da al parque y a la cordillera. Esta es la liberación de la cafetería. Hay un mural ahí que no se alcanza a ver bien, pero un mural muy interesante. Tratamos de incorporar obras de arte en todas las obras que hacemos. En algunos casos son obras que ya están y las restauramos. Ahí está la pérgola. Se estaba haciendo el jardín, ahora está totalmente verde. Aquí expuso hace poco Theo Jansen, el artista este que hace estas bestias que caminan. Ahí están algunos interiores. Ahí estamos con la oficina de visita en la Torre Control. Básicamente fue despeje y habilitación. Le agregamos ascensor que no tenía. Despeje de obras que ya, de salas que existían. Y hemos hecho algunas obras también de carácter público, 100% público, son obras del Estado, en el parque más grande que tiene Santiago. Es un brazo del Cerro San Cristóbal, es parque, que es este. Es un brazo de la cordillera que se mete a la ciudad y que desde hace 100 años, que se viene domesticando para la ciudad, ¿no? Porque era una roca. Y hoy día es un parque muy grande que tiene muchas actividades y que desde Kulczewski, el arquitecto, el Gaudí chileno, que hizo el funicular, hasta Carlos Marner y muchos otros arquitectos, Aravena también. Hay muchas intervenciones aquí de distintas épocas, distintos usos. Está un pequeño zoológico también. Y hemos tenido la suerte de hacer algunas obras por concurso y otras directas de intervenciones en este parque, cuyo objetivo básicamente es, en las obras nuestras, es extender los atributos del parque de manera que más personas lo puedan usar y puedan usar sectores que habitualmente no usan. Porque tiene algunos sectores que están muy congestionados, como el zoológico o como las áreas más pegadas a Providencia, pero quisimos desarrollar otras áreas donde hubiera otras ofertas de servicios públicos a otros sectores del parque. Este es el sector que intervinimos, son 22 hectáreas en una de las cumbres, alejado, como digo, de todo el resto. Tiene acceso vehicular y de bicicletas, circuitos de bicicleta, de peatones, y construimos 3 miradores. Debo decir que las intervenciones en este parque las comenzó haciendo Carlos Marner, que fue profesor mío y que fue asociado en este proyecto, que hoy tiene 92 años, vive en México. Él hizo las piscinas del parque en los años 60 y 70 y ahora juntos estamos haciendo estas obras. Aquí está un plano un poco deformado del anfiteatro principal que está en la parte baja de estas 2 montañitas que tiene enterrados los camerinos y los vestuarios. Ahí están los cortes, está en un bajo con capacidad para 600 personas sentadas, todo de piedra. Ahí están los cortes. Y en las lomitas hay otros 2 miradores, uno solamente de contemplación, que no tiene actividad, y el otro que lo estamos llenando de esculturas. Ahí hay una vista del equipo. Aquí trabajamos 3 generaciones de arquitectos de la universidad, Carlos Marner, que fue mi profesor, yo que fui, y mis alumnos, que fueron Tomás y Sebastián. Aquí están los 3 miradores en renders. Las palmeras finalmente no las pusimos. Y el de esculturas, hemos puesto algunas esculturas, esta de acero cortén. Esta es una vista general del anfiteatro, que se usa para conciertos, para eventos. Aquí se hacen las premiaciones anuales de Plataforma Arquitectura. Y con vista a la cordillera, al Manquehue y al sector de Vitacura. Hacia el otro costado tiene una vista hacia el sector de Huechuraba. Aquí hay vistas. Toda la piedra está con hormigón, obviamente, porque un país sísmico no resiste la pirca sola. Y están todos los rectángulos en que están subdivididas los muros en proporción áurea para hacer recortes sobre la ciudad. Todo esto está en proporción áurea. Estas son las esculturas. Y es un sector que la gente está descubriendo a poco, porque está en un lugar de poca visita. Esto es lo último que hicimos el año pasado.
En otro de los miradores hicimos un nuevo mirador, pero este es un mirador visual, hacia el Cerro del Plomo, que es el cerro más alto de la cordillera de los Andes en esa zona, y que los incas que habitaron esa zona lo tenían como un cerro sagrado. Entonces, en la cantidad de montañas que hay, el santiaguino común no se da cuenta de eso, y nosotros lo que hicimos fue este objeto de piedra con un tajo que, parado en cierto lugar, apunta exactamente a la cumbre de ese cerro y cuenta la historia de que es la altura más alta de... Ahí estamos con la maqueta de cerámica y el lugar donde uno se tiene que parar con una placa de acero inoxidable donde se indican las direcciones de las principales montañas que se ven de ahí y enfoca entonces hacia esa montaña. Es un lugar muy de contemplación, no hay equipamiento, no hay electricidad, no hay iluminación. Es de uso diurno. Y otra intervención en el mismo centro, en el mismo parque, es un centro cultural que existía en los años 60 y que lo pusimos en valor, agregándole esta escalinata, agregándole equipamiento, etcétera, que también lo hicimos con Don Carlos, es de madera, madera y piedra, como se usa aquí. Y lo pusimos al día y le incorporamos elementos de agua, porque Anahuac era el nombre que tenía este centro cultural porque fue financiado con aportes de México, pero Anahuac significaba lugar de agua y no tenía agua, entonces le incorporamos elementos de agua, esta cascada que ahí no está funcionando, y un cuerpo de agua que no se ve aquí, que es un estanque de riego. Este es el que le incorporamos un recorrido de agua. Esta fue la inauguración en el gobierno anterior con la ministra Paulina Zabal, ministra de Vivienda y Urbanismo. Es propiedad del Ministerio de Urbanismo y es para eventos de tipo... Se hacen muchos seminarios urbanísticos aquí. Bueno, y para terminar, y ya que ayer salió, creo que Mauro también o alguien lo mencionó, a Jan Gehl, arquitecto danés, líder y referente mundial en tema de espacio público y espacio y diseño urbano a nivel mundial. Tiene 82 años, estuvo en Chile la semana pasada y tiene oficinas en varias partes del mundo, en Nueva Zelanda, en Australia, en San Francisco. En Chile está asesorando a varios gobiernos locales para mejorar la calidad de vida de las ciudades en base a medidas como la de eliminar automóviles, mejorar la circulación de bicicletas, peatonalizar más áreas. Hizo un ejercicio en estos días en Santiago de tomar la calle Lastarria y cerrarla para los vehículos y hacer peatonalización durante un fin de semana y conferencia, en fin, y fue muy exitoso. Él estuvo y él ha sido un referente para el trabajo, para este urbanismo un poco más a escala humana, fuera de todos estos grandes proyectos urbanos. Y aquí resumí lo que él señala como los 5 consejos que da para el diseño urbano a escala humana. Con esto ya termino. Primero, él dice detener la construcción de arquitectura barata para la gasolina. Esto lo grafica, por supuesto, y está en sus libros, los pueden seguir, que se refiere a que el modelo que se llama el modelo Los Ángeles, ¿no? Que la ciudad extendía en base a que todos los servicios se pueden encontrar en base a automóviles eficientes, a carreteras suficientes y a benzina o a nafta barata. Después lo segundo dice hacer de la vida pública el eje del diseño urbano. Que eso es algo que tiene y que él ha conseguido. Sus primeros éxitos fueron en Copenhague, la ciudad donde es originario, haciendo que hoy día sea Copenhague una de las ciudades con más alta calidad de vida del mundo, gracias a medidas que se tomaron en este sentido. Después, diseñar experiencias multisensoriales. Pone el ejemplo, compara a Venecia, por ejemplo, que es una ciudad multisensorial, con Brasilia o con Dubái. Tiene un texto que se llama Menos Dubái, más Venecia, para demostrar que lo que busca el ciudadano común es experiencias multisensoriales y no llegar rápido de un lugar a otro solamente, quiere otros estímulos. Después, impulsar el transporte público, que sea equitativo. Obviamente el transporte público es el gran motor y eje de las ciudades, que es otro tema que está al debe en Chile, en que el transporte privado es el que ha tenido mejor desarrollo. Y él es muy drástico en prohibir los automóviles en el interior de las ciudades. Así que yo creo que ya estamos en el tiempo y ahí con esta frase de Gustavo Cerati termino y les agradezco. Muchas gracias.